Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de la Red CIDE Asotel sobre la Ley 9/2025 de movilidad sostenible y su aplicación al sector alojativo. Eh, bueno, como saben, la Red CIDE es una red desplegada por el Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que impulsa una red de centros pues en las principales federaciones y asociaciones del archipiélago, para apoyo a las empresas y entidades del archipiélago, ¿no? En el caso del Centro Ideas Hotel, pues permite canalizar proyectos de innovación turística vinculados a economía circular, vinculados a tecnología, a datos, a digitalización, etcétera. Y bueno, pues desde la Reside hemos querido organizar este webinar. mm, eh, bueno, entendiendo que esta ley no debe verse como una mera obligación normativa, sino como una oportunidad para abordar uno de los grandes retos, creemos, operativos y estratégicos de la isla y de los destinos turísticos como es la movilidad. Cuando hablamos de movilidad en el sector hotelero, no solo hablamos de cómo llega un cliente al hotel, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Hablamos también de cómo se desplaza cada día la plantilla, de cómo llegan los proveedores o de cómo se organizan los transfers, las excursiones, las cargas y descargas, los servicios externos, la gestión de residuos o incluso la conexión del hotel con su entorno. En Canarias este tema tiene una especial relevancia. Muchos trabajadores viven lejos de los núcleos turísticos donde trabajan, y los horarios y turnos no siempre encajan con el transporte público. El coche privado sigue siendo, en muchos casos, la principal o única alternativa real para muchos compañeros, y esto genera costes económicos, problemas de aparcamiento, emisiones, pérdida de tiempo, dificultades para atraer y fidelizar talento y en algunos casos una menor calidad de vida para las personas trabajadoras. En este sentido, la nueva ley de movilidad sostenible pues introduce un marco que nos obliga a mirar todo esto de forma más ordenada, especialmente a través de los planes de movilidad sostenible al trabajo, que ahora veremos de qué manera se implantan en los centros de trabajo, y que van a requerir diagnóstico, planificación y medidas concretas, ¿no? Y seguimiento. Más allá de la obligación legal, lo que planteamos es que debemos preguntarnos como sector cómo podemos organizar mejor los desplazamientos de las plantillas, podemos impulsar soluciones compartidas entre hoteles de una misma zona, podemos reducir la dependencia del vehículo privado, podemos generar datos útiles para negociar mejor con las administraciones y operadores de transporte, podemos convertir la movilidad en definitiva en una parte de la estrategia de sostenibilidad y competitividad del sector. Bueno, creemos que sí, y además es una cuestión que no puede abordarse de forma aislada, hotel por hotel. Creemos que debe tener un enfoque común en muchos casos. Y bueno, todas estas soluciones pasan por corredores de movilidad, por núcleos alojativos, y con colaboración público-privada. Hablando de colaboración público-privada, pues ya en 2018, coordinados por Asotel y con el Cabildo de Tenerife, redactamos el primer plan de transporte al trabajo, que fue con el grupo Feola, y a través de Fernando Davaras, pues se redactó ese primer plan que nos trajo unas conclusiones y unas observaciones prácticas tanto al grupo como al sector, ¿no? Este trabajo lo estamos repitiendo ahora en este grupo y en algunos grupos más, que es la redacción del plan de transporte al trabajo. Y bueno, en 2024 también pusimos en marcha el primer proyecto piloto de transporte colectivo con rutas a hoteles de Costa de Eje para plantillas de 9 hoteles participantes, y que mantuvimos activo durante casi un año. El proyecto piloto buscaba distintos objetivos, principalmente homogeneizar los horarios
poner en marcha un transporte colectivo para plantillas, pero se topó con una realidad eh, que todos conocemos, ¿no? La gratuidad y conexión directa del servicio no son suficientes para atraer demanda. Al final fue cayendo la demanda y el número de usuarios y tuvimos que abandonar el proyecto, ¿no? Es difícil, el vehículo privado sigue siendo más competitivo por la amplia disponibilidad de aparcamiento, por los menores tiempos de trabajo y mayor flexibilidad horaria, y es difícil competir con el coche privado en este caso en algunas zonas, ¿no? La limitada oferta de horarios además dejó fuera a muchos trabajadores de tarde, de noche o de turno partido, y eso redujo también el potencial de uso del transporte colectivo pues que fue una iniciativa eh, 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 bueno, pues que trajo unas conclusiones de un laboratorio que nos va a permitir ponerlo de nuevo en marcha con mayores aciertos, ¿no? Por así decirlo. Hemos planteado este webinar con una estructura práctica. En primer lugar, Fernando Davara nos va a ayudar a entender los aspectos de la ley. Pedro Brito aterrizará específicamente qué son y cómo se plantean los planes de movilidad sostenible al trabajo. Y después conoceremos también casos prácticos que nos permitirán ver soluciones concretas, ¿no? Ciclogreen con GF, GF Hoteles, Celerin con una visión de gestión integral de movilidad, Tribu con la experiencia de Hard Rock en movilidad compartida o en carpooling, ¿no? El objetivo es que salgamos con una idea clara, qué me puede afectar, cómo puedo empezar a medir y qué oportunidades tengo para anticiparme. Y nada, desde Azotel podemos ayudarles, como les digo, a redactar sus planes de transporte y a poner en marcha proyectos individuales y colectivos que puedan desprenderse de esos planes de acción. Darles las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy y nada, empezamos. Eh, Fernando, cuando quieras, al ataque. Gracias, Enrique. Buenos días. Un momento, voy a compartir la pantalla, ¿vale? De la presentación. Ya, espero que se vea, ¿no? Ahora sí se ve. Segundo. Vale. Bueno, yo no los veo a ustedes, entiendo que se ve directamente porque ya me aparece aquí como compartido, ¿no? Bueno, yo les voy a dar unas breves pinceladas en 10 minutos de lo que es la Ley 9/2025 de movilidad sostenible, ¿no? Es una ley nacional. Pero permítame primero darle un poco así la introducción, ¿no? O sea, yo le preguntaría, ¿saben ustedes cómo llegan los trabajadores realmente a su centro de trabajo? Porque todos ustedes conocen la ocupación conocen ustedes la ocupación de los establecimientos, conocen la tarifa media diaria, conocen el ingreso por habitación, conocen los consumos energéticos, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, saben cómo llegan cada día sus trabajadores al hotel, cuánto tardan, cuántos vienen en coche, cuántos vienen solos, cuántos vienen acompañados, las necesidades que tienen después de realizar el trabajo o antes de dejar a lo mejor a los familiares, etcétera, o cuántos dependen de un familiar para que les pueda acercar, ¿no? Y cuántos rechazarían un empleo por problemas de transporte, ¿no? Yo creo que esa sensación la tienen porque la viven en el día a día. Y les llegan y porque no lo han trasladado, porque lo vamos conociendo ya con la experiencia esa que estaba comentando antes Enrique, ¿no? Pero lo que quiere decir es que la movilidad ya no solo es una cuestión de carreteras, de que mejoren las carreteras, que siempre se está hablando, o de guagua, que también, ¿no? Que también tiene parte. Pero es una cuestión que se está convirtiendo en un tema de competitividad también empresarial y que nos afecta, ¿no? Eh, Digo que la movilidad condiciona la contratación, la puntualidad y la fidelización del personal, porque hasta ahora hemos considerado siempre que la movilidad, el desplazarse al trabajo, el ir y venir al trabajo, es un asunto absolutamente privado del trabajador. Solo le pagamos la nómina y él tiene que estar aquí a tal hora, ¿no? Más en unos horarios que van cambiando. Pero la realidad del sector nos está demostrando que eso no es exactamente así, ¿no? Es algo
que hace unos años los venimos estudiando de ustedes, los venimos escuchando desde ustedes, ¿no? Pero pensemos en Tenerife Sur, ¿no? Los trabajadores viven cada vez más lejos de los centros turísticos. No, no se pueden permitir, como antes a lo mejor, vivir en los cristianos, que pues son todos, ¿vale? Lo que antes era residencia, ahora incluso está destinado en gran medida al aparcamiento vacacional, ¿no? Los trabajadores viven cada vez más lejos de esos centros turísticos. Aquí San Lorenzo, Villa de Isora, Chimiche, Granadilla, Arico, por nombrar el sur, ¿no? Pero en el norte en menor medida, pero también, ¿no? Los horarios son complejos. La verdad es que el sector de ustedes, los horarios son muy complejos, muchos turnos, diferentes entradas y salidas, ¿vale? Noche y fines de semana, 24/7, como dicen, ¿no? Y las opciones de transporte, claro, se mueven por patrones respecto a toda la isla y no siempre encajan realmente con las necesidades de la operación hotelera, ¿no? Por eso ustedes ven que esto tiene efectos críticos, básicamente, o sea, o efectos directos, diría, sobre estos aspectos críticos que marco aquí, ¿no? Primero, la capacidad de captar talento, la capacidad para captar trabajadores. Segundo, temas sobre la puntualidad y especialmente el tema del absentismo. O sea, de que haya un follón en la TF1, todos lo sabemos, pues, el follón que se monta, ¿no? O incluso el tema del absentismo. Entonces, gran parte tendrá que ver con las posibilidades de desplazamiento o no, ¿no? Y por otro lado, la fidelización de las plantillas, ¿no? La capacidad de retener personal. Es decir, yo qué sé, de otra forma, dicho de otra forma, cuando un trabajador tarda una hora y media en llegar a su puesto de trabajo, es que el problema ya no es solo suyo. Directamente, desgraciadamente, como sea, ha pasado a formar parte también de un problema de la empresa, ¿no? Y no es un tema que vaya de medio ambiente, es un problema directamente de gestión, diría yo, ¿no? ¿Vale? Y digo aquí, un puesto de trabajo al que es difícil llegar es un puesto de trabajo, bueno, más difícil de cubrir, y eso lo ven ustedes el día a día, o es lo que nos lo han trasladado, ¿no? Es decir, ¿cuántos trabajadores del hotel tardan más de 45 minutos en llegar al trabajo, ¿no? No sé si ustedes lo saben con franqueza, ¿cuántos tardan más de 45 minutos? 45 minutos para ir, o 45 minutos para volver. Al final te determina bastante tu forma de ver tu puesto de trabajo, ¿no? Y más, si además esos horarios pues son horarios complicados, porque algunos son complicados, ¿no? El que toque turno de restauración de noche y salga tarde, o entre muy tarde y tenga que pasarse un rato allí, bueno, en fin. ¿Vale? O sea, más desplazamiento significa más coste y más dificultades para las empresas, ¿no? Gran parte del empleo turístico se concentra muy determinado, ¿no? En muchas determinadas zonas de la isla, ¿no? Costa de Eje, Playa de las Américas, Los Cristianos, ¿vale? Puerto de la Cruz, en el norte. Sin embargo, los trabajadores cada vez, o sea, residen en zonas muy dispersas. Estamos viendo aquí son desplazamientos globales, números globales de desplazamientos en la isla. El sur es tras la área metropolitana, es el segundo gran polo de atracción, pero con una diferencia, y es la dispersión poblacional, ¿no? Y esta dispersión, pues, va en la zona sur ya cada vez más lejos. O sea, ya no es solo ir a Chimiche, sino que llega a Arico, incluso más allá, ¿no? O Granadilla, Arico, vamos, etcétera. Por el otro lado, pues vía de Isora, etcétera, ¿no? Muchos trabajadores recorren cada día un montón de kilómetros para llegar a su puesto, ¿no? Por lo cual, más tiempo de desplazamiento, ¿vale? Más tiempo de desplazamiento, más costes y más dificultades para llegar a las empresas. Y más vulnerabilidad respecto a las posibles incidencias, ¿no? Digo que el problema ya no es un problema de tráfico. Un hotel puede tener vacantes, ¿vale? Disponibles y trabajadores dispuestos a llegar a cubrirlo, pero si no pueden llegar en condiciones aceptables al trabajo, pues el problema lo seguiremos teniendo, desde luego. ¿Vale? Un plan de transporte al trabajo no es solo un documento, o no debería ser un documento, ¿no? Sino es realmente una herramienta de gestión. Eh, Muchas empresas aquí imaginan pues una gran inversión o una compleja obligación administrativa, ¿vale? Porque es verdad que nos llenan de obligaciones administrativas y de documentos y de cosas que rellenar. Por eso tenemos que cambiar la visión y ver que un plan de transporte de trabajo empieza además por algo mucho más sencillo, ¿no? Conocer. Es conocer cómo llegan realmente los trabajadores, cuánto tardan, desde dónde vienen, qué medios utilizan o qué modos, qué posibilidades tienen de utilizar otros, qué dificultades encuentran, ¿no?
Y a partir de ahí, pues se analizan todos esos datos y se identifican las oportunidades de mejora. Y solo después de conocerlo bien es cuando planteas medidas. Porque si no se te queda en una cosa, pues bueno, puede venir, igual que la mutua de trabajo, y te hace la identificación del riesgo, te hace una cosa muy genérica directamente y te dice, bueno, pues en todos lados lo mismo. No, no es exactamente así. Porque tienes que atender realmente a dónde viven, cómo se mueven, cómo lo hacen, etcétera, ¿no? No consiste tampoco en comprar vehículos eléctricos, ¿vale? O en contratar servicios de transporte, o sea, que también tiene esas cosas, evidentemente, sino es todo un problema global de gestión, ¿no? Y a veces el diagnóstico descubre cosas que son relativamente sencillas, trabajadores que viven en una misma zona y no lo saben y pueden compartir, horarios que de repente se puedan agrupar, pero dificultan el uso del transporte público, también pues se pueden cuadrar, o problemas de acceso que podrían resolverse con unas medidas organizativas relativamente de bajo coste, ¿no? Y cuando las empresas empiezan a analizar esta información, muchas veces se descubren más opciones de las que se tenían inicialmente pensadas, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es una imagen directamente. Digo que la movilidad laboral al final viene a ser como un iceberg, ¿no? Lo que vemos por arriba podría ser el tema de los aparcamientos, los atascos, los retrasos, la ausencia, el absentismo, ¿vale? Pero claro, lo que no vemos es exactamente dónde están las causas y dónde podemos actuar, ¿no? Directamente. ¿Y cómo afecta eso? Eso es lo que estábamos comentando antes, captación de talento, costes, satisfacción del personal, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad, mucha gente sigue pensando casi exclusivamente eso, era tráfico, transporte público, ¿vale? Sin embargo, yo diría que la movilidad se relaciona, o la ley lo plantea así. Aquí aparezca ya la ley, ¿no? No quería dejar solo la, la- la charla en temas de ley, ¿no? Pero que quiero decir, la ley lo que pretende es cambiar ese paradigma, cambiar la perspectiva, la visión, ¿no? La movilidad la relaciona básicamente con tres grandes objetivos, ¿no? El primero es la sostenibilidad y la reducción de emisiones, es un tema de la agenda europea y es así. El segundo es garantizar que las personas puedan acceder a oportunidades de empleo e igualar, ¿no? Un tema de una cuestión social, ¿no? En condiciones razonables, acceder en condiciones razonables. Y el tercero también es mejorar la competitividad de los territorios, y eso lo sabemos, mejorar la competitividad del sector turístico, ¿no? En este caso, que es muy competitivo, pero bueno, no se puede perder, ¿no? Y en este contexto en el que aprueban esta ley el año pasado de 9/2025. ¿Qué pretende? O sea, sin entrar en detalles jurídicos, ¿vale? Hay un mensaje muy claro que traslada la ley, ¿no? La movilidad cotidiana se debe planificar. ¿Vale? O sea, al final es la movilidad de los commuters, la movilidad de los que hacen los mismos viajes todos los días, ¿no? De los trabajadores, porque es además el grueso principal de la movilidad en general, en toda la sociedad, ¿eh? En toda España, ¿vale? Independientemente de que sea turístico o no. Y entonces, en esos viajes es sobre los que se puede actuar, porque son los viajes recurrentes. Es difícil actuar en un viaje de ocio, ¿vale? Un viaje que se hace, oye, me voy hoy a visitar el Teide, sobre ese poco puedo actuar. Pero, claro, al final es un tema de masa crítica, de volumen, ¿no? Y el mensaje es sencillo, ¿no? Lo que decía, la movilidad debe planificarse, igual que planificamos la energía, igual que planificamos la gestión de los residuos, los plásticos, la prevención de riesgos, ¿vale? Todo eso forma parte de la ecuación, ¿no? Antes, hace 20 años, nadie hablaba de planes de seguridad y salud. Bueno, ya hace 20 años sí, ¿vale? Pero bueno, no me estoy quedando viejo. Pero bueno, que hoy lo tenemos absolutamente aceptado, ¿no? Todo el tema de los planes de seguridad y salud, o incluso planes energéticos, ¿vale? Que ya tienen menos tiempo. Pero la movilidad laboral yo creo que va a pasar una cosa similar. Y tiene especial relevancia en actividades intensivas en empleo como esta y con turnos complejos, ¿no? ¿Qué debe incluir un plan de movilidad sostenible del trabajo? Aunque tiene que venir una reglamentación, ¿vale? Que no ha salido, pero ya la están obligando. O sea, esto ya, pero también es una lógica bastante aplastante, ¿no? Es bastante sencilla, además. Un buen plan responde a cuatro preguntas. Por un lado, el diagnóstico, cómo llegan actualmente los trabajadores, dónde vienen, qué medios utilizan, etcétera, ¿vale? Qué dificultades, los objetivos que ha de cumplir, qué queremos mejorar, reducir el uso del vehículo individual, porque eso también mejorará la competitividad del destino, ¿vale? Porque las carreteras no se hacen de un día para otro y ya vemos cómo van, ¿no? Facilitar el acceso al empleo, mejorar la seguridad vial también, o mejorar incluso la puntualidad, ¿no? ¿Qué actuaciones podemos ver también qué actuaciones eh, podemos implantar, ¿no? Donde aparecen las acciones concretas que ya
dado un buen diagnóstico, podrán salir acciones mucho más oportunas, ¿no? Y luego un plan de seguimiento que está funcionando bien. El plan de movilidad sostenible del trabajo tiene dos cuestiones importantes. Por un lado, que debe ser consensuado con la representación de los trabajadores, ¿vale? Debe ser consensuado con ellos desde el inicio y debe ser aprobado también con ellos. Y luego, por otro lado, otra cosa importante, y es que debe estar registrado en el espacio de datos integrados de movilidad, que es un espacio que, bueno, tenía que haber salido en mayo y yo creo que todavía no salió. Pues esperemos que, bueno, esperemos, no sé, que salga este mes, parece que es lo previsible, que pueda salir este mes, y es ahí donde al final se deben registrar no solo el plan de movilidad al trabajo, sino los indicadores del propio plan y cómo va a ser la evolución, ¿no? Directamente, ¿no? Que con eso, básicamente, es una revisión quinquenal, el plan de transporte al trabajo tiene una validez de 5 años, ¿vale? Tras el cual se debe realizar un nuevo diagnóstico, y más, ustedes lo saben, lo que cambia en vuestras empresas. Informes bianuales que van a ir también en ese espacio de datos integrados. En ese, cada 2 años, pues el hotel o el centro de trabajo debe emitir y registrar un informe de seguimiento con los KPI más relevantes. En muchos casos no es obligado, ¿vale? Pero el introducir la figura del gestor de movilidad, bueno, porque alguien tiene que asegurarse de que se implantan estos planes, es decir, que no quede en ese documento que guardamos en la gaveta, ¿no? Y lo que comentaba antes, el diálogo social, ¿no? Debe contar con la participación, involucración directa de los representantes de los trabajadores, ¿no? Y esto es todo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estoy a su disposición. A ver, voy a dar a compartir. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues a continuación Pedro va a profundizar en algunos aspectos de los planes de transporte al trabajo. Pedro, cuando quieras. Buenos días, paso a compartir la pantalla y como comentaba Enrique, vamos a hacer un poco una continuación de qué son esos planes de movilidad sostenible al trabajo y por qué, qué contenido tienen que tener para ajustarse a la ley que comentaba antes Fernando. ¿Qué es un plan de transporte al trabajo? Pues ya lo comentó bien antes. Es una herramienta para optimizar la movilidad de los empleados, en este caso al sector de los complejos alojativos. Antes los planes de transporte se consideraban esto, cómo optimizar la manera en la que el trabajador llega a su centro de trabajo. Ahora es un poco más allá. Estamos buscando la integración y la cooperación entre la administración y las empresas. Al fin y al cabo, los empleados se mueven por una infraestructura diaria que es la que es. Y si esta no se adecúa a las necesidades de desplazamiento, en este caso de la isla de Tenerife, pues poco vamos a poder incrementar el número de desplazamientos con infraestructuras limitadas. Hablamos de carreteras, pero hablamos también, por ejemplo, de aparcamientos. Es muy difícil tener plantillas cada vez más grandes si la gente se sigue desplazando en coche y no hay espacios donde aparcar esos coches al lado de los centros de trabajo. Toda esa bola que se va incrementando poco a poco hace que sea muy difícil el gestionar la movilidad de los empleados sin tener acceso a un diagnóstico, a unos datos. Porque como comentaba antes Fernando, se tiene todavía la creencia de que el trabajador comienza su jornada cuando llega a su puesto de trabajo. No, el trabajador comienza su jornada incluyendo los desplazamientos al trabajo. Los viajes en itinere ya están regulados incluso a nivel de seguros en caso de accidente y demás como parte de la jornada laboral. Si tenemos trabajadores que tardan más de una hora en ir o volver al trabajo, estamos incrementando los tiempos laborales de esas personas de manera interesante. Entonces, este plan de transporte al trabajo lo que tiene que conseguir es eso, aumentar la competitividad también de los trabajadores y la optimización de sus tiempos, que tengan tiempo libre para uso fuera del trabajo, que no toda la jornada diaria se derive en tiempo laboral y tiempo de desplazamiento. Y aparte, pues eso, fomentando alternativas ecológicas de movilidad activa, transporte colectivo, que no quiere decir transporte público o transporte en guagua, sino transporte colectivo, coches compartidos y demás, y transporte de cero emisión, mejorando esa calidad de vida y haciendo también, reduciendo el impacto que tiene la movilidad
en los entornos turísticos, como comentaba antes, que todos los trabajadores que desplacen en vehículos, que en los alrededores de las zonas turísticas sean explanadas de aparcamientos, calles saturadas de coches y vías congestionadas de tráfico, sobre todo en las horas de entrada y salida. Si conseguimos reducir esos niveles, también estamos mejorando la calidad y el atractivo del entorno para el visitante, no solo para los empleados. En cuanto a las fases, ya lo comentábamos anteriormente, tenemos una fase de análisis donde el objetivo es caracterizar esa movilidad de los empleados, saber dónde viven o por qué zonas habitan, cómo se desplazan, cuánto tiempo tardan en llegar a los lugares de trabajo, en cuántas etapas realizan su viaje, porque nos centramos mucho en el tema de los viajes en coche, que normalmente es desde el domicilio hasta el punto de trabajo en una etapa, pero hay gente que realiza 2 o 3 etapas porque no tiene vehículo y tiene que ir caminando desde su casa hasta una parada de transporte, coger 1, 2 o 3 líneas de transporte para llegar hacia el trabajo, lo que hace que los tiempos se incrementen exponencialmente en sus desplazamientos, que esa es otra de los factores también que potencia esa falta de retención de personal en las plantillas, que alguien directamente opte por no seguir en un trabajo porque se le está consumiendo la vida en esos desplazamientos, está teniendo una mala calidad de vida. Pues todos esos indicadores que estábamos comentando son fundamentales para conocer esos modos de desplazamiento y también tener ese cálculo de la huella de carbono base. Al fin y al cabo, lo que busca el plan de transporte del trabajo es esa reducción de emisiones y tener esa foto un poco del estado actual. Luego llega una fase de diseño. Esta fase tiene que ser muy consensuada, ya decíamos, con los representantes de los trabajadores, porque tenemos que hacerles partícipes de las acciones que se van a tomar. Al final, de nada sirve un plan en el que se desarrollen multitud de medidas si esas medidas no se pueden implementar o los trabajadores no se pueden sumar a esas alternativas de trabajo. Sobre un papel queda todo muy bonito, pero lo que tiene que ser un plan de transporte del trabajo es sobre todo práctico, tiene que ser útil y aplicable. Entonces, luego contaré experiencias que hemos tenido y de las que hemos aprendido, pero que necesitamos eso, que sea efectivo, que sea útil. Luego entra una fase de ejecución, ahí es donde entra esa figura clave del gestor de movilidad, del plan. Al fin y al cabo, cuando tengas el documento, pues hay que implantarlo, hay que ver ese seguimiento, esa evaluación, ese seguimiento de los indicadores que permite ver si las medidas implantadas son efectivas, ¿no? Están ajustadas económicamente, técnicamente, se adaptan a mi plantilla, porque las plantillas de los complejos educativos pues suelen variar a lo largo del año. Los refuerzos, nuevas incorporaciones, bajas, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser un plan dinámico, no una estructura cerrada, sino que se vaya amoldando un poco a las necesidades del momento. Y tras estas fases de implantación y evaluación, sí creemos fundamental eso, que haya ese acompañamiento a través de un gestor de movilidad o de una consulta que permita ir guiando las actuaciones que se vayan acometiendo. Y hablamos aquí eso, del poder de los datos. Al final, para gestionar la movilidad lo que necesitamos es información que aún no tenemos e información que podamos gestionar a través de cuadros de mandos que nos permitan saber cómo va evolucionando esa movilidad de los trabajadores, si me está repercutiendo en beneficios, si he conseguido mantener una plantilla más estable, si he conseguido incorporar recursos a mi plantilla que ahora mismo no son posibles, pero con una alternativa de desplazamientos que le estoy ofreciendo, los puedo conseguir. Si hemos conseguido reducir los retrasos a la hora de entrada de los trabajos por gente que viene en cola y demás, y ahora llega de manera más puntual y tenemos una plantilla más motivada en el trabajo, más con mayor gusto por ir a trabajar, por así decirlo, que no se esté quejando. Y también nos sirven esos datos para todo lo que comentábamos, ese proceso de seguimiento, esas auditorías, esos cálculos de reducción de huella de carbono, que nutran esas memorias de sostenibilidad corporativa de las empresas, que al final sean puntos a favor en ese turismo sostenible que se intenta vender desde Tenerife, esos beneficios fiscales que se pueden conseguir por todo el tema de reducción de huella de carbono, incluso en materia de financiación, actuaciones puntuales que se pueden buscar en financiación para implantar en materia de movilidad. Y todo esto, evidentemente, todos estos datos lo que permite es una mejor coordinación público-privada, que las administraciones, al fin y al cabo, entiendan lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y en
qué medidas pueden ayudar a que en el uso de esa gestión de infraestructuras que hablábamos de la administración, Cabildo, Gobierno de Canarias o Ayuntamientos, cómo estos planes de transporte al trabajo pueden ayudar a mitigar el impacto que tienen los desplazamientos al trabajo en esas infraestructuras. En cuanto al impacto de las emisiones, pues un conductor único normalmente emite casi 1 tonelada de CO2 al año, más de 1 tonelada de CO2 al año, en sus desplazamientos en vehículo al trabajo, en una media. Depende de factores como la longitud del desplazamiento y demás. Si ese vehículo, en vez de ir con una persona, fuera con tres, ya directamente estamos bajando casi a 1/3 de esas emisiones por persona, las que conseguimos con esta medida. Y es una medida bastante sencilla, ya decimos, seguimos desplazándonos en vehículo, no estamos modificando de manera sustancial la manera de desplazarse de los empleados, pero estamos consiguiendo que se reduzca el volumen de vehículos que hay en las carreteras, las necesidades de aparcamiento que hay en el sector y, por consecuencia, las emisiones de CO2. Estamos impactando de manera rápida y sencilla en uno de los factores clave de los planes de transporte al trabajo. Evidentemente, cuanto más se colectivice ese transporte y cuantas más personas vayan por vehículo, menor será el impacto en esas emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y al fin y al cabo es eso. Tenemos que seguir teniendo en cuenta que las emisiones itinerantes forman parte de esa jornada laboral. Hay personas que se les complica esa colectivización del transporte porque en su viaje, pues como comentaba antes Fernando, tienen otras actividades que realizar intermedias, de recogida de familiares o actividades puntuales, no van directos al hogar o no van directos a un punto localizado, sino tienen viajes en varias etapas. Por eso el plan tiene que adoptar medidas que se ajusten un poco a las distintas necesidades que se detecten en ese diagnóstico. De ahí la importancia de un buen diagnóstico y de un buen acceso a los datos. Y un poco por comentar experiencias previas, comentaba antes Enrique que hubo ese proyecto de plan de transporte al trabajo y de implantación de bombas lanzaderas en Costa de Eje durante los años 2024 y 2025. Pues ese plan de transporte al trabajo incluía un paquete de medidas, en concreto 9, que se desarrollaban, y ese proyecto piloto se focalizó en dos: el tema del transporte colectivo a empresas y el viaje compartido, el carpooling, del cual las empresas participantes, tanto promotoras como las administraciones públicas y los hoteles asociados a esta iniciativa, extrajimos bastante información sobre las dificultades que lleva implantar cualquier servicio de transporte de lanzadera, que no fueron pocas, sobre todo para una primera vez que se había esta coordinación entre empresas, y las necesidades y los requisitos. Al final, un plan de transporte al trabajo también lleva un impacto en recursos humanos que estén pendientes de toda esta carga de gestión de la movilidad que lleva, y en recursos económicos. Al final, cualquier medida que se implante, al fin y al cabo, tiene un potencial impacto a nivel de cuenta de resultados, que puede ser después retribuido con eso, con plantillas más estables, con una mejor carga de trabajo, un mayor número de clientes y demás. Pero tener en cuenta eso, que todos estos planes de trabajo no simplemente son hojas de ruta, sino que tienen ese impacto tanto a nivel personal como a nivel económico. Y que es fundamental que las actuaciones no se concreten en una o dos de ese plan, sino que se integren de manera homogénea todas aquellas que se consideren por cada empresa. Porque, por ejemplo, aquí comentábamos el tema de la organización de la gestión de movilidad y la regulación y homogenización de horarios. El horario de lanzaderas que se lanzó era muy concreto para un horario de entrada de mañana. Tenemos turnos diversos, desde gente que entra de madrugada al trabajo, turnos partidos que pueden usar un servicio de mañana pero no el de tarde porque salen más tarde y se tienen que quedar por la zona. Hay gran variedad de requisitos en las plantillas y es necesario un poco eso, que las medidas no se concentren solo en ciertos colectivos, ir a grandes mayorías, pero intentar implantar, optimizar todas aquellas que se consideren. Y es fundamental el tema de la comunicación. Al final, un plan que no es comunicado con las personas, a las que no se les informa de las alternativas que se van a implantar y no se les hace partícipes durante todo el proceso, no solo en la fase de recopilación de datos, sino también en la fase de diseño de propuestas, pues hace que ese plan no sea rico, porque al final no se va a nutrir de esas necesidades que requiere la plantilla, que es para quien va dirigida. Entonces, es ideal durante todo el proceso tener una fase de comunicación
intensa, con elementos personalizados, con difusión continua, que la gente vea que se está trabajando y que se están buscando soluciones que les van a beneficiar, que no solo es algo corporativo o eso, un documento en papel, sino que es algo que puedan aprovechar. Incluso durante el desarrollo del piloto que hicimos, hubo bonificaciones a aquellos empleados que usaban más el servicio de transporte lanzadera y demás, que se sientan premiados de alguna manera por modificar sus hábitos de desplazamiento, que no solo sean conscientes de que tienen beneficios, sino que también provocar ese cambio a través de bonificaciones a aquellos que sean más reticentes todavía al cambio. Al final, en la movilidad, lo que más se valora es el tiempo de desplazamiento y el coste de desplazamiento. Y en vehículo privado es el medio que más coste genera, lo que pasa es que son intrínsecos y muchas veces no se tienen en cuenta. Se piensa que solo con rellenar el depósito es el único coste que tiene el desplazamiento en vehículo, no se tiene en cuenta seguros, mantenimiento, renting o cuotas de pagarlo y demás. Y no se valora eso, pero este plan lo que pretende es eso, dar datos y comunicarlos, que la gente sepa también cuánto cuesta el desplazarse en diferentes modos al trabajo. Y un poco para concluir, también a nivel de indicadores es necesario conocer la satisfacción de los usuarios de las distintas alternativas de movilidad. Al fin y al cabo, si se implanta un servicio, pero los niveles de satisfacción son bajos o no se cumplen los criterios para sus razones de uso o criterios de mejora, lo que va a hacer es que, como comentaba antes Enrique, paulatinamente empieza a decrecer el número de usuarios de sus servicios porque van a volver a alternativas antiguas, alternativas en las que se sientan cómodas y tengan una satisfacción mayor. No en todos los niveles, sino en los que ellos consideren prioritarios, pero sí, al final, los desplazamientos al trabajo se relacionan por un tema de comodidad. Así que es fundamental, lo que decía, comunicar y tener información directa y continua con las plantillas de los recursos que se están implantando, de si están siendo beneficiosos y de si hay que modificarlos en algún momento porque no se están adaptando a los cambios que tenemos en las plantillas. Y hasta aquí un poco esta sesión y cualquier duda o pregunta las podemos responder cuando surja. Muchas gracias, Pedro. Recordarles a todos que está habilitado el chat para que puedan ir dejando preguntas concretas que puedan tener para cualquiera de los ponentes. Bueno, a continuación vamos a hablar de un caso práctico de implantación de una aplicación de Ciclo Green en el grupo GF, y para ello nos va a hablar Claribel Arzola, técnico de recursos humanos y gestión de talento de GF Hoteles. Bienvenida, Claribel. Gracias, gracias por la invitación, Enrique. Buenos días a todos. Bueno, voy a compartir la, la presentación. ¿Se ve, no? Sí, Claribel, adelante. Vale. Bueno, nada, comentarles antes de hablar sobre este caso práctico, por supuesto que Ciclogreen es una de las acciones que hacemos enmarcadas en un plan en una estrategia de movilidad más amplia que abarca muchos aspectos y, y nos vamos a centrar en este caso práctico un poco también para compartirlo con otras empresas que puedan estar buscando alguna solución similar. Nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años trabajando en nuestra estrategia de sostenibilidad, que incluye, por supuesto, la movilidad. Y pues fuimos parte del proyecto piloto que ya hemos comentado en varias ocasiones, del cual pues aprendimos muchas cosas, por supuesto, y a raíz de ahí pues hemos seguido buscando otras posibilidades de seguir mejorando en materia de movilidad. Por supuesto, Ciclogreen no es un milagro ni una herramienta que vaya a solucionar todos los problemas. Hay que trabajar en diferentes líneas de acción y, por supuesto, ahora a raíz
del tener que presentar un plan de movilidad sostenible al trabajo, pues esta herramienta ha cobrado más protagonismo. Pero es parte de una estrategia más amplia y, por supuesto, hay muchas otras acciones que hay que llevar a cabo. Nosotros seguimos ofreciendo posibilidades de alojamiento a los compañeros que vienen de zonas más lejanas, plazas de parking compartidas, la posibilidad de aparcar, porque también las dificultades de aparcamiento se unen al problema de movilidad que tenemos en las carreteras. Y pues eso, sobre todo dejar claro que no es una solución milagrosa que vaya a funcionar de forma aislada, por supuesto. Dicho esto, pues nada, contarles un poquito lo que es Ciclogreen. Ciclogreen es una plataforma web y app que tiene con más de 10 años de experiencia en programas de movilidad, y lo que busca sobre todo es el cambio de hábitos, ¿no?, de la población. A través del carpooling, que fue la herramienta con la que empezamos a trabajar con esta aplicación en agosto de 2025, antes de saber todo el tema del plan de movilidad sostenible, pero también nos da la oportunidad de trabajar con otros medios de movilidad más activa, ¿no?, como pues, andar, el uso de la bici, el transporte público, ¿no? La aplicación lo que hace es fomentar a través de la gamificación el uso de estos medios más sostenibles, ¿no? Entonces, pues genera un sistema de puntos llamado ciclos, en los que las personas pues van escalando en ranking, van superando retos y obtienen una serie de recompensas, ¿vale? Como dije, empezamos con el uso de la aplicación en agosto de 2025, exclusivamente para fomentar el carpooling, y superados pues los primeros 6 meses del uso de la aplicación, desde el 1 de febrero de 2026, pues ya con la mira en la presentación del plan de movilidad sostenible al trabajo, incluimos 3 medios de movilidad activa adicionales que, como comenté antes, son pues, caminar, el uso de la bici y el transporte público. Y la aplicación lo que hace, por supuesto, es que a estos medios de movilidad más activa, en concordancia también con lo que incluye, con lo que establece el plan de movilidad sostenible al trabajo, pues compensa más estos medios de movilidad activa que el carpooling. Por ejemplo, pues si por un kilómetro, por cada kilómetro que haces caminando te da 4 puntos, y en carpooling es al revés. Pues cada 4 kilómetros te da un punto, y así pues vas subiendo en el ranking, ¿vale? Lo que hemos visto en los compañeros es que no generó una motivación ni un boom desde el principio. Hay que trabajar mucho en comunicación y en comunicarlo desde una comunicación multicanal. En principio, evidentemente, trabajamos con comunicaciones digitales y con la cartelería en todos nuestros centros, y después empezamos a colarnos en todos los briefings, en las reuniones de los equipos, para pues ir comentando todas las novedades y todos los premios que ofrece la aplicación. ¿Vale? Las recompensas, el programa de recompensas son premios que ofrecemos desde lo que nosotros tenemos en los hoteles. Por supuesto, estaríamos hablando de servicios de peluquería, de masajes, de circuitos de spa, de experiencias en el spa, de brunch, de cenas, espectáculos, y a medida que el usuario va generando puntos, pues se van desbloqueando estas recompensas a las que puede acceder, que puede canjear, ¿vale? Con independencia de que también pueda a la vez participar en un reto. Un reto tiene fecha de inicio y de finalización, y los puntos que se generen durante ese tiempo pues te permiten ir a un sorteo de un premio especial. Pues hemos sorteado entradas para 2 personas a nuestro Scandal Dinner Show, o Day Pass en nuestros hoteles, pues este tipo de premios. Estos son un poco los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Ha sido progresivo. A final de 2025, pues habíamos registrado casi 85.000 kilómetros en trayectos sostenibles, solo con carpooling.
Habíamos ahorrado más de 7.000 kilogramos de CO2, más de 16.000 euros de ahorro económico y teníamos 103 usuarios activos. Y en mayo de 2026, ya con la inclusión de medios de movilidad más activos, pues hemos logrado triplicar los resultados, tanto en kilómetros registrados como en ahorro de CO2 y ahorro económico. Y hemos duplicado el número de usuarios activos en la aplicación. ¿Vale? Y un poco cuáles han sido las claves de éxito del programa. Primero, es una carrera de fondo y de trabajar mucha comunicación multicanal, como comentamos. Hay muchos compañeros que a través de la vía digital, de nuestras aplicaciones de comunicación interna, de los tablones de anuncios, reciben la comunicación. Hemos ido publicando vídeos también de los compañeros que van canjeando premios, de los compañeros que hacen uso de nuestro gimnasio, canjeando mensualidades como premio, de los compañeros que van al spa, de los ganadores de los retos que se van proponiendo. Pero luego hay compañeros que necesitan el tú a tú y el boca a boca, y entonces colarnos en los briefings nos ha dado muy buenos resultados, es decir, dar píldoras de información muy pequeñitas y muy concentradas en las que les explicamos sobre todo cuáles son los premios y las recompensas que van a obtener a través del uso de la aplicación. ¿Vale? Y luego, por supuesto, el ciclobono, que es como Ciclogreen llama a los certificados de ahorro energético, a los CAE, pues el incentivo económico de los CAE también le ha dado un gran impulso al programa, ¿vale? Ya de hecho tenemos muchos usuarios que han recibido, que han podido certificar los kilómetros registrados en 2025 y ya han obtenido este incentivo económico en forma de tarjetas regalo. Y la verdad que nos ha dado un gran impulso al programa porque también van de la mano de todas las recompensas internas que ofrecemos. Y luego estar lanzando novedades constantemente, proponer nuevos retos, cambiar las recompensas que no están tan demandadas por otras que sean más interesantes para nuestros compañeros, por supuesto los certificados de ahorro energético, incluir la posibilidad también a través de un código de que amigos y familiares se unan a la aplicación y también puedan acceder no ya a las recompensas internas, porque las recompensas internas tienen que ver evidentemente con los trayectos que hacen nuestros compañeros al trabajo, pero sí en trayectos de ocio y además tienen el incentivo económico de los CAE. Luego hemos incorporado los nuevos medios de movilidad más activa. Hay incentivos también por invitar a amigos para usar la app. Hemos también designado embajadores en los diferentes departamentos y en los diferentes equipos para que sean los que formen a los compañeros y les expliquen el uso de la app y cómo obtener recompensas y premios. Este ha sido un poco, digamos, lo que hemos hecho para fomentar, para darle impulso a la aplicación. En todo caso, bueno, también todavía tenemos retos por delante para seguir impulsando y mejorando con el uso de Ciclogreen. Todavía nos queda, queremos seguir mejorando el uso, la tasa, ¿no?, de usuarios activos. Tenemos más de 200 usuarios registrados, pero es cierto que los que usan activamente la app a diario es alrededor del 60%. Hay otro 40% que pues la usa puntualmente con amigos y familiares o para trayectos de ocio, y a esos usuarios pues queremos convertirlos en usuarios activos a diario. Y luego también la aplicación nos ofrece la posibilidad de registrar nuestras rutinas de horarios para conseguir coincidencias en la aplicación de personas que viven en la zona o con las que podemos coincidir en el trayecto y en horarios para ampliar nuestras posibilidades de compartir coche, sobre todo para el carpooling, sí. Y aquí nos hemos encontrado bastante resistencia. La aplicación ha funcionado muy bien para aquellos que ya de forma natural compartían coche o para personas del mismo equipo, en equipos con horarios más estables como pisos, servicio técnico, áreas administrativas, pero seguimos teniendo dificultades para que
los compañeros de otros equipos como restauración con horarios más dispares, pues se animen a registrar sus rutinas. Básicamente porque tienen turnos de mañana, de tarde, hay turnos partidos y tienen que registrar semanalmente sus rutinas para poder encontrar coincidencias. Entonces allí todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, la verdad que estamos muy contentos porque desde en 2026 los resultados han crecido exponencialmente y los compañeros están muy motivados, ¿no? Nos encanta ver cómo compiten por mejorar en un ranking. Luego, aparte de un ranking individual, también hay ranking por centros, ¿no? Entonces, los compañeros de un mismo hotel se unen y buscan compañeros de otros departamentos para que su centro mejore en el ranking. El uso de las recompensas, los canjes, también al principio era muy tímido y de repente pues nos hemos quedado casi sin existencias de todos los premios que hemos ofrecido y hemos tenido que lanzar más. Así que estamos muy contentos con los resultados que nos está dando la aplicación, pero como comenté al principio, no es una iniciativa que pueda funcionar de forma aislada, ¿no? Sino que tiene que ser parte de una estrategia más grande e ir acompañada de muchas otras acciones, por supuesto. Y esto sería todo. Pues gracias, Claribel. Muy clarito y la verdad que es muy interesante cómo se ha ido aplicando a la realidad, ¿no? Esta aplicación que te permite tener una trazabilidad, ¿no? Porque al final para tú poder aplicar estos incentivos necesitas una tecnología detrás que te cubra ese aspecto, ¿no? Sin trazabilidad no vamos a poder acceder a esos CAEs que van a permitir esos incentivos, aunque no solo los incentivos económicos, como bien dices, son los que van a provocar el cambio, ¿no? Sino también, pues, hablabas de la gamificación también, hablabas de un conjunto de medidas. Felicidades. Y vamos ahora con otro caso práctico, una propuesta de José María Campos Domínguez, de CEO de Celerin, colaborador también de Asotel en el proyecto de movilidad colectiva, que nos va a hablar del gestor integral de movilidad hotelera. Y, una propuesta para Tenerife. Gracias, José María, y bienvenido. Gracias a ti, Quique, gracias a Sotel por la invitación y para la Red CIDE, ¿no? Por organizar este evento. Me llamo José María, aunque vivo en Madrid, soy chicharrero de nacimiento y soy el CEO de Celerin. Celerin es una empresa que gestiona de forma integral la movilidad de personas para fundamentalmente entidades públicas y privadas ahora mismo en toda España. Somos un equipo de algo más de 40 personas y este año tendremos una facturación de algo más de 7 millones de euros. Gestionamos servicios de carpooling, lanzaderas de empresas y servicios de taxi y VTC, en algunos casos compartidos y también servicios individuales en taxi y VTC. Especialmente trabajamos en configuraciones complejas, ¿no? Donde hay entidades que tienen verdaderos problemas en la gestión de sus sistemas de transporte, ya sea de pacientes, ya sea de trabajadores, ya sea de ciudadanos de una zona rural, por ejemplo. Es el tipo de proyectos donde entramos nosotros, ¿no? También conectamos nuestros sistemas con el del proveedor de transporte público que haya operativo en la zona, ¿no? Por ejemplo, en Tenerife estamos conectados con el sistema GTFS de TITSA, que nos ofrece información en tiempo real, pero sí que nos da información de trazado de líneas, horarios, etc., y ubicación de paradas, y demás. Nuestro objetivo último es optimizar el transporte en un colectivo. Nos focalizamos siempre en colectivos porque vemos que es donde hay más oportunidades de compartir y de optimizar. Optimizamos, como mencionaba Pedro antes, fundamentalmente tres variables: las emisiones contaminantes, el coste
y los tiempos de traslado. Y lo hacemos además, lo que solemos decir es end-to-end, ¿no? Desde el principio hasta el final, integrando soluciones tecnológicas integrales, por decirlo de alguna forma. Em, Ya tuvimos una experiencia en Azotel, como han comentado Pedro, Fernando, Quique, que conocen muy bien la experiencia que tuvimos, el sistema de lanzadera que estuvo funcionando en 2024, casi 240 días continuos, unas 3.800 expediciones, 4 líneas, con distintos horarios, cada una de esas líneas, unos 25.000 viajes realizados y 15 hoteles participando en la iniciativa, ¿no? Que tuvo una fuerte financiación del Cabildo, ¿no? Para lanzarla. Tuvimos aprendizaje de esa experiencia, algunos los ha comentado ya Pedro y Fernando, ¿no? El tema de la comunicación es muy importante, mantener una comunicación continua con los usuarios. También el tener clara la financiación del proyecto, ¿no? Y la continuidad, sobre todo la continuidad del proyecto. Esa incertidumbre a algunas personas les generaba, bueno, pues no querer utilizar el servicio, ¿no? Eh, Temas de incentivos, no generamos o no creamos, digamos, un programa de incentivos para premiar el uso frecuente del servicio, como nos acaba de comentar Claribel, ¿no? En el sistema de carpooling. Y luego fallos en la operación, ¿no? Fallos derivados bueno, de involucración de los conductores en el uso de las aplicaciones de conductor, etc. Sí que identificamos, digamos, o más bien lo hizo Guagua, ¿no? La necesidad de separar en la prestación de un servicio como este de lanzadera, separar claramente los roles, ¿no? Que probablemente no estaban suficientemente claros al principio, ¿no? Que exista un rol de promotor que, bueno, identificamos que podría ser Asotel como gran promotor, aglutinador de distintos hoteles, un gestor de movilidad que sea, digamos, fruto de un proceso de adjudicación o un proceso de RFP, de licitación privada, y que establezca un marco muy claro de funcionamiento de los distintos stakeholders, ¿no? De los distintos players que hay en la prestación del servicio. Que pueda haber también un operador tecnológico que aporte esa tecnología y también uno o varios proveedores de vehículos y o vehículos con conductor. Digamos que la definición de esos roles sí que lo identificamos como una de las posibles bueno, pues áreas de mejora, ¿no? De cara a una potencial continuidad del proyecto. Los problemas, yo creo que los conocemos todos, ¿no? Los chicharreros, pues hay problemas que conocemos muy bien, que es todo el tema de las congestiones de la infraestructura, especialmente la TC1 que comentaba Fernando al principio, la dispersión territorial que hay en algunas zonas bueno, en general, digamos, ¿no? Que tiende a ser un problema bastante habitual en los territorios insulares, ¿no? Que lleva a esa congestión con vehículos privados como actor principal en la movilidad, ¿no? Y luego específicamente en los hoteles, pues los turnos, ¿no? La complejidad de los turnos, turnos rotativos, turnos nocturnos y esa necesidad de estar funcionando 24 horas, ¿no? Eh, en Tenerife también tenemos ese doble uso de la infraestructura existente, de la infraestructura viaria por parte de los trabajadores y también del turista, ¿no? Lo que contribuye a la congestión, ¿no? del sistema. Y bueno, hablando de soluciones, pues nosotros creemos que, y creo que lo mencionaba también Pedro,
Al final, la solución puede ser la combinación de distintas soluciones, ¿no? Por ejemplo, una solución de carpooling como primera y última milla, que me baje de mi casa en Weimar a la autopista y ahí puedo enlazar con una guagua que venga de Santa Cruz y que sea una guagua de Asotel o bien una guagua de transporte público, ¿no? Por eso nosotros incorporamos también información del transporte público en nuestro sistema, ¿no? O la combinación del transporte público y una lanzadera que me haga el último salto hasta el hotel, ¿no? En las zonas hoteleras un poco más alejadas en muchos sitios, además, en países donde nos llevan algo de delantera, utilizan, por ejemplo, soluciones de carpooling para identificar corredores de alta demanda en los que poder plantear soluciones de lanzadera que sean más eficientes desde el punto de vista eh, medioambiental, ¿no? Entonces, por la necesidad, esa necesidad de combinar en muchos casos soluciones de distinto tipo para dar una solución integral, ¿no? Al final es la combinación de distintas soluciones, como comentaba Claribel. El carpooling sí que lo identificamos como una solución claramente para los trabajadores, ¿no? De los hoteles, pero hay otras soluciones como por ejemplo las lanzaderas que se pueden implementar también, por ejemplo, en el traslado de turistas desde los hubs de transporte, en este caso de Reina Sofía, el Tenerife Sur, a toda la zona hotelera, ¿no? Lanzaderas que creen la ruta en tiempo real en base a la demanda de las personas que están trasladando en el interior del vehículo, ¿no? O esos taxis o VTCs compartidos para esos trayectos para ir al aeropuerto, ¿no? Que ya estamos implementando con algunos clientes corporativos aquí. Y luego la necesidad de conectarse con el transporte público, ¿no? Como fundamentalmente a título informativo, ¿no? Para saber exactamente cuál es el horario. En algunos casos, algunos operadores de transporte, MT, por ejemplo, en Madrid, ofrece también información en tiempo real de la ubicación de esas guaguas, con lo cual a través de una aplicación móvil puedo saber cuánto va a tardar o qué retraso lleva la guagua que tengo previsto correr, ¿no? Y luego todo el tema de los CAEs, ¿no? Que ahora mismo están activos o parcialmente activos, dependiendo del operador de carpooling que están operativos en el carpooling, ¿no? Y que pueden suponer hasta unos 527 euros de ahorro o de incentivo económico para el usuario tipo, ¿no? Nosotros creemos en Celerin que el verdadero beneficiario de esos incentivos económicos debe ser aquellos que están generando ese ahorro, ¿no? Que son principalmente el conductor y el pasajero, ¿no? Pero también creemos que debería participar la empresa, ¿no? Como entidad que está apoyando con esfuerzo, con dedicación, todo el despliegue del carpooling. Y por eso nosotros sí que planteamos que prácticamente todo el ahorro o el incentivo se lo lleven estos players, ¿no? Dentro de la prestación del servicio. Y luego lo que es lo que viene, ¿no? Viene en los JAES, pero para todos los sistemas de lanzaderas o de vehículos con conductor profesional, ¿no? En cuyo diseño estamos trabajando ya nosotros, ¿no? Digamos que al final, en estos casos, la herramienta informática, como decía Enrique, la herramienta informática o la plataforma se convierte en un elemento que ayuda a certificar ante la administración pública que ese ahorro efectivamente se ha producido, que no ha habido fraude y que eh, es o tiene derecho a un incentivo económico a través de los CAE. Finalmente, o sea, sí que creo que hoy en día es especialmente importante hablar de quiénes somos, ¿no? Eh, para nosotros es muy importante todo el tema de valores en la empresa, ¿no? Y por eso hemos trabajado mucho ese esquema de valores
que tenemos dentro de la compañía. Lo hemos trabajado tanto en el a nivel de comité de dirección como de toda la plantilla de la compañía y bueno, pues los hemos definido, ¿no? Unos valores que deben guiar nuestro comportamiento, ¿no? O sea, al final tiene que ser cosas que realmente se lleven a cabo, ¿no? Porque si no, acaban siendo más palabras bonitas que otras cosas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de responsabilidad y eso nos ha llevado a ser la primera entidad en nuestro sector con una certificación en ciberseguridad NS de tipo medio. Hablamos también, bueno, esa certificación pues evita fugas de información o filtrado de datos personales, ¿no? Hablamos también de la orientación a las personas, ¿no? Eso, pues, lo hemos llevado a cabo. Yo creo que somos o la primera o de las primeras empresas en el sector que tiene certificación de accesibilidad de su plataforma para cualquier tipo de usuario, usuarios con minusvalía, o tener un comité integrado de cumplimiento, pues para prevenir riesgos penales, etc., que puedan, digamos, afectar a la credibilidad de nuestra compañía. Y bueno, nosotros para finalizar sí que creemos que el tema de los CAEs puede ser, ese incentivo puede ser una forma también de financiar ese gestor ese gestor de la movilidad o hipotético gestor de la movilidad que se pueda crear en el sur de la isla. Y esto en principio, Quique, es todo por mi parte. Gracias, José María. Eh, eh, Animo a todos a ir subiendo preguntas en el chat, aunque luego también haremos un espacio abierto por si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Eh, por último, tenemos otro caso práctico. En este caso, nos viene de la mano del Hard Rock Hotel en Tenerife. Vamos a hablar de la aplicación, de otra aplicación de carpooling, Tribu. Víctor Aro o Ayose Martín, no tengo claro al final si es, creo que es Ayose, Ayose. Sí, Enrique, Eh, yo sé. Encantado de tenerte por aquí. Cuando quieras nos compartes tu experiencia. Un abrazo. Venga. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Como bien dice Enrique, les voy a presentar la Tribu, ¿vale? La aplicación que estamos utilizando. Déjame ver si les puedo compartir pantalla. Ahí va. Vale, pues como bien dice Enrique, nosotros desde el año pasado, desde el año 2025, en Hard Rock, estamos utilizando una aplicación que antiguamente se llamaba Hub Carpool y ahora se denomina Tribu, ¿vale? ¿Qué es Tribu? ¿Vale? Es una plataforma de coche compartido diseñada para empresas que facilita a los empleados con rutas y horarios similares viajen juntos al trabajo, ¿vale? La plataforma permite compartir gastos, encontrar compañeros de trayecto y generar ahorros económicos y ambientales, ¿vale? ¿Por qué Tribu? ¿Vale? La realidad de nuestro equipo es que muchos empleados realizan desplazamientos diarios similares, el aumento del combustible es evidente, pocas plazas de aparcamiento, sobre todo aquí en Playa Paraíso, ¿vale? Y la necesidad también de impulsar acciones de sostenibilidad, ¿vale? Tribo conecta a compañeros que realizan rutas similares para compartir coche de forma fácil y segura, ¿vale? Beneficios para nuestros rockers, para nuestros compañeros, ¿vale? Ahorro económico, ¿vale? Compartir gastos de combustible, menor desgaste del vehículo, ¿vale? También tenemos un bono energético de Tribu, ¿vale? Los conductores reciben 0,04 céntimos por kilómetro y por pasajero verificado, ¿vale? El incentivo se finaliza a través del CAE, ¿vale? El certificado de ahorro energético. Es un sistema oficial que recompensa las acciones generadas de ahorro energético por semana, ¿vale? Un ejemplo claro sería si una persona utiliza Tribu y hace un recorrido de 20 kilómetros con dos pasajeros, pues estaría generando 1,60 €, ¿vale? Nosotros actualmente tenemos desde el 2025 96 usuarios activos y una media de unos 300 viajes al mes, ¿vale? Yo soy un claro ejemplo que utilizo Tribu porque soy de esas personas que realizan más de 45 minutos de trayecto por trayecto, perdón. Entonces, pues somos 4 personas que venimos y utilizamos
la plataforma, ¿vale? Que serían, en mi caso, pues sería 3 pasajeros, ¿vale? Desde el 2025, que lo llevamos utilizando, pues ha ahorrado unos 821 euros, ¿vale? La aplicación es fácil de usar, ¿vale? La aplicación tiene una plataforma de pago donde vas tú generando el dinero y cuando tengas un mínimo de 50 euros, pues te lo pasas directamente a la cuenta, ¿vale? Comodidad, ¿vale? Beneficios que tiene, menos estrés en los desplazamientos, posibilidad de alternar la conducción, viajes más agradables entre compañeros, ¿vale? Actualmente es por comunidad, ¿vale? En este caso estamos afiliados solo a Hard Rock y solo puede viajar trabajadores de Hard Rock, ¿vale? Lo ideal sería, en este caso, que sea por municipio y que varios hoteles se puedan adherir a la plataforma y lo podamos utilizar pues en diferentes hoteles. En este caso aquí en Playa Paraíso, pues Riu, H10 y Bahía Príncipe, ¿vale? Fomenta la conexión ahora mismo entre departamentos y refuerza el sentimiento de pertenencia, ¿vale? Los beneficios que tiene también y que impactan también en Hard Rock, pues en tema de sostenibilidad, también la reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Y objetivamente también la optimización de las plazas de parking. Es un problema que tenemos aquí en Playa Paraíso, todos los hoteles, el tema del aparcamiento. Nosotros sí que es verdad que tenemos implantado parking para empleados, pero cuantas más personas puedan utilizar esta plataforma, podemos ofrecer más plazas de parking, ¿vale? ¿Cómo funciona? Tengo otra diapositiva por aquí, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Te descargas la aplicación, verificas en este caso la pertenencia, que sería pues un código que te facilita Hard Rock Hotel Tenerife, y registras el trayecto habitual, ¿vale? Una vez registres el trayecto habitual, te pones o como pasajero o como conductor, porque puedes venir en modalidad de pasajero o modalidad de conductor. Una vez registres el trayecto habitual, puedes hacer un rutinario semanal, te aparecen todas aquellas personas en el cual tengas coincidencia que viajen en tu mismo trayecto. Le mandarías una solicitud, la persona te acepta o no te acepta esa solicitud y comenzarían el viaje con verificación de trayectos. La persona conductora inicia el viaje y el pasajero en su defecto, pues se adhiere a ese viaje, ¿vale? Tema seguridad, Tribu incorpora verificación de usuarios, valoración de los trayectos también, chat interno, la protección de datos, muy importante, y también tiene un soporte de usuarios en caso de incidencias, ¿vale? Nuestro impacto, imaginémonos que 50 empleados comparten coche, se eliminan decenas de trayectos individuales cada día y se reduce también emisiones y costes de combustible, ¿vale? ¿Qué gana cada empleado utilizando esta plataforma? Ahorro económico, menos estrés al conducir, más opciones de movilidad, conocer a compañeros y contribuir también con el medio ambiente. ¿Vale? Esto sería un poco lo que sería Tribu. Si tienen alguna pregunta. Enrique, Sí, muchas gracias a José. a ustedes. ¿En cuánto llevan implantándolo? Creo que Desde el hablamos año hace un año y medio, ¿no? 2025, Sí, sí, aproximadamente, sí. vale. ¿Los usuarios están contentos? ¿Tienes una medición? ¿Cuántos lo usan actualmente? Sí, ¿Porcentaje actualmente en línea? tenemos 96 usuarios activos, de los cuales Sí, tenemos una media de 300 viajes mensuales. 300 viajes mensuales, ¿Vale? 90. Vale. Bueno, hay Yo, que por entender también ejemplo, que tu zona es una zona complicada, la es zona una zona de. complicada. Sí, hemos intentado poner en marcha un plan, o al menos hemos intentado hacer primero el diagnóstico, pero no hemos encontrado respuesta por parte de las plantillas de los establecimientos participantes. Entonces, hemos ido lentos en la recopilación de la información que necesitamos para poner en marcha acciones en esa zona, ¿no? Sí, yo, por Pero ejemplo, para dar un caso real, yo, por ejemplo, mira esta aplicación, no sé si me ven todos o si se ve. sí, bueno, se ve un A poquito ver, borroso, tienes que acercarlo déjame un poquito más. desenfocar, a ver. A ver si puedo desenfocar. Ahora. ¿Vale? Aquí saldría un poco pues, el ahorro que se ha ido generando desde 2025, que son 821 euros.
¿vale? Con esto quiero decir, yo por ejemplo lo uso semanal con mis compañeros porque somos 4 personas que venimos desde el norte de la isla, de Los Realejos concretamente, y aproximadamente pues va generando sobre 40 o 50 euros si vienen todos los compañeros en esa semana, ¿vale? En 5 días, ¿vale? Esto facilita pues un poco que te cubra gran parte de lo que sería el combustible semanal, ¿vale? Y es Claro. una gran ayuda, ¿vale? Así Además, la que nosotros, por empresa ejemplo, les incentiva de alguna manera a la empresa con parking para el nosotros usuario tenemos, de coche nosotros tenemos compartido. parking, nosotros también tenemos parking implantado dentro del hotel por el tema del aparcamiento aquí. Sí es verdad que tenemos un barranco, famoso barranco que tenemos aquí en Playa Paraíso, pero sí es verdad que es complicado y la verdad es que tenemos un montón de incidentes ahí. Y sí es verdad que tenemos muchos hoteles alrededor, porque tenemos el Bahía Príncipe, el H10, el Riu, Sí, el sí. Roca. Entonces sí es verdad que el aparcamiento es súper complicado y sí es verdad que nosotros ahora mismo tenemos plazas de parque y 60 plazas, pero claro, tenemos una comunidad de 600 personas, de colaboradores, una media. Entonces, sí es verdad que 60 plazas, pues, son muy poco, ¿vale? Para poder dar parking a todo el mundo, ¿vale? Entonces, sí es verdad que, bueno, esta aplicación está bastante bien, yo la uso a diario porque al final, pues, nosotros somos 4 personas, pues traigo el coche una vez en la semana, solo al mes. Y pues si me entran 50 euros, pues me cubre pues gran parte del gasto de lo que es la gasolina. Y sí es verdad que no vendrían 4 coches al sur, sino en este caso pues uno, ¿vale? Y como mi caso, pues hay 96 usuarios que comparten coche, no sé si a diario, pero semanalmente. Lo ideal sería que esta aplicación, pues estamos en negociaciones para que la abran, ¿vale? Porque para que no sea solo Hard Rock, ¿vale? Porque tenemos un código interno y lo ideal es que si yo tengo un turno de 7 a 3 de lunes a viernes, pues lo ideal es que si el Roca hay personas que realizan ese turno, pues también poder adherirnos a sus viajes, ¿vale? Para intentar que haya menos coches en la carretera y contribuir con el CO2 y también con los atascos que hay todos los días. Bueno, eso responde a ello sea una pregunta que lanza María Eugenia, que es si solo pueden utilizar los usuarios de un mismo hotel, en este caso, ¿no? Ahora mismo sí, porque como bien le estaba diciendo, es de comunidad cerrada, ¿vale? Tenemos un código interno que tienes que ponerlo, tienes que adherirte a tu comunidad, Claro. en este caso, pues, Ujú. Hard Rock Hotel Tenerife, Paladin Hotel Group, y solo saldrían visibles los de Paladin Hotel Group, ¿vale? Si esa comunidad se abriera porque se adhieren más hoteles aquí en lo que sería en Playa Paraíso, ¿vale? O en Playa Paraíso no tiene por qué, puede ser también de la parte también de los cristianos y demás, porque tú puedes compartir hasta ciertos sitios, es decir, si yo comparto, soy de Los Realejos, pero comparto con gente de ICO, o sea, yo pongo mi trayecto y te va a salir todas las personas que pases por tu trayecto, ¿vale? Porque desde si sales de mi trayecto, pues tendrás más beneficios, será más dinero, pero depende del punto donde lo cojas, pues será pues menos dinero, pero puedes coger en diferentes puntos también de la isla, ¿vale? Que siempre pues pase por tu trayecto que tengas estipulado dentro de la aplicación, grabado, como se puede decir. Muy interesante. De hecho, hay algunos comentarios en ese sentido. Además, yo creo que es interesante lo que comentaba antes José María, ¿no? El usuario es el que tiene que estar incentivado económicamente. La empresa sale beneficiada por cuestión de contabilidad de huella de carbono, porque Exactamente, eh, pero es el usuario, el conductor, el usuario de la aplicación y el que se esfuerza, digamos, el que recibe el incentivo exactamente. En este económico. caso, pues, Eso en es este caso, muy pues, son interesante. los 0,4 céntimos el kilómetro, pero sí es verdad que hay personas que no tienen coche y tienen que a lo mejor desplazarse en transporte de guagua, en este caso, ¿vale? Si vienen y es súper complicado llegar a Playa Paraíso, también tiene la posibilidad de que la persona que tenga coche pues cobre un incentivo aparte de los 0,4 céntimos que ya le paga lo que sería el gobierno, ¿vale? En este caso, pues si puede cobrarle por trayecto 2 euros, me lo invento, pues al final también es un incentivo que recibe el conductor y que también tiene para su gasto diario. Al final del trayecto va a tener que hacerlo igual. Sí. Bueno, pues muchas gracias a José y felicidades por... ¿Están implantando algún otro tipo de acción de movilidad? ¿Tienen redactado ya plan de Tenemos movilidad? también, tenemos también otro, nosotros también tenemos problemas porque al final tenemos departamentos que son, bueno, supongo que todos mis compañeros en los hoteles están sufriendo lo mismo con el tema de personal, que al final pues
escasea bastante, sobre todo en departamentos como Steward, platería y camareras de piso, ¿vale? Y sobre todo los Steward que tienen horarios que son después de las 12. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Playa Paraíso, creo que la última guagua que pasa es a las 10 de la noche. Entonces, sí es verdad que la conexión se pierde con la estación de guaguas de Adeje. Entonces, tenemos un transfer para aquellas personas que salen después de ese horario, ¿vale? Pues realizamos creo que 1 o 2 rutas y la hacemos como esa lanzadera hasta Adeje, ¿vale? Muy bien. Pues felicidades, lo dicho. Abrimos turno de preguntas, ya sea en el chat o a mano alzada, como quieran. Dice María Eugenia, me pone que cómo formaste a los usuarios, ¿vale? Yo, por Sí, ejemplo, en este caso nosotros tenemos comunicación interna, ¿vale? Tenemos bueno, la presentación al final que puse son infografías digitales que se ponen también por todas las televisiones y todo lo que es email, y también tenemos también una plataforma interna que se llama MyWay, donde también vamos nosotros dándole publicidad a estas iniciativas para que los usuarios sepan que pueden disponer de ellas. Y aparte, cada vez que tenemos altas nuevas, onboarding, hacemos un onboarding donde se les explica a todos los usuarios cómo funciona e inclusive se les ayuda a descargarla y a instalarla por si fueran personas que son poco digitales, ¿vale? bien. Muchas gracias, José. Nada. ¿Más preguntas? Preguntó Angélica que muchas personas indican que por dinámicas individuales no pueden sumarse. Sí, Vale, muchas claro. gracias. Sí, cierto, cierto. Y hay una pregunta en el chat que dice que si solo están obligadas las empresas de más de 200 trabajadores. El Real Decreto que establece que ese es el límite de trabajadores, porque si estás por encima tengas que implantar un plan de transporte al trabajo, pero también establece una cláusula que es si tienes más de 100 trabajadores por turno, es decir, si coinciden a la vez más de 100 trabajadores eh, a la vez, es necesario también implementar ese plan de transporte. Bueno, yo le voy a lanzar una pregunta a cada uno. Fernando, ¿qué errores deberíamos de evitar para que no se conviertan en documentos eh, sin impacto? Fernando ha Bueno, salido de la Fernando, reunión, pero lo puedo vale, contestar yo. pues Pedro, te toca. Pedro o José Eh, María, quien quiera. sí, podemos tratarlo entre ambos. Al final, para que el documento sea válido, una de las cosas Para que que tenga tiene impacto, que, para que no se quede en sí, un, venga, vamos a redactar esto que ya escapamos. que tiene que tener y que lo contempla la ley es ese consenso con el personal, es decir, que los representantes del personal hayan participado a lo largo del proceso de redacción del plan y sean conscientes del diagnóstico y de las propuestas realizadas y que sea un plan adaptado y efectivo para cada entorno, que no sea algo genérico, un copia-pega de otros planes o de propuestas estrellas, sino que se adapte un poco también a las necesidades y a la capacidad de gestión de la empresa. Si esa empresa tiene pocos recursos económicos o no tiene personal para desarrollar un gestor de movilidad como tal, pues que sean actuaciones y medidas que se puedan implantar de manera puntual, sencilla y que no sean medidas, por ejemplo, como transportes lanzadera y demás que requieren de unos recursos económicos y un nivel de gestión de tiempo bastante elevado. No sé si José María también quiere apuntar algo más. Yo, o sea, totalmente de acuerdo. Las medidas sencillas, como el carpooling, ¿no? Que tampoco tienen un impacto económico en la empresa, pueden ser la solución. Lo que pasa es que es una solución incompleta, ¿no? Como se ha comentado aquí. Yo creo que hay que ver el problema y creo que Fernando lo comentó al principio también como una integral, ¿no? O sea, al final en el que tienes que dar dosis de distintas soluciones para poder darle una solución. Evidentemente el transporte, esto es como la luz, ¿no? Nosotros lo vemos con nuestros clientes, ¿no?
Cuando tuvimos aquí el apagón a nivel peninsular, pues cuando todo el mundo se acuerda de la luz, ¿no? Y de lo importante que es, ¿no? El transporte yo creo que es muy parecido, ¿no? Nosotros hemos tenido clientes que el transporte de sus empleados o el transporte de sus pacientes, sobre todo en empresas donde el transporte juega un papel fundamental, ¿no? Cuando no funciona es cuando es un auténtico problema, ¿no? Es cuando se te va la luz, no te funciona el ascensor, no te funciona la puerta del garaje y entonces es un problema, ¿no? Cuando va bien, nadie se entera, ¿no? Y el objetivo es que vaya bien, ¿no? Entonces, yo sí creo que en los hoteles al final su negocio es el que es y el transporte es un elemento que tiene que funcionar. Entonces, sí que creo que lo óptimo desde mi punto de vista es que esa gestión se haga desde fuera, ¿no? Y lo haga alguien con una masa, con un volumen crítico, ¿no? Que la propia ley también lo plantea, ¿no? Ese gestor o esos centros atractores de actividad que tengan una gestión integral. Entonces, yo sí, personalmente creo que la solución puede ir por esa vía. Muy bien, muchas gracias. Creo que Angélica tiene una pregunta. ¿Intentas activar el audio, Angélica, o nos la escribes? Hola, no sé si me escuchan esta vez. Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, muchísimas gracias a todos y enhorabuena por las iniciativas que bueno, sabemos que el piloto inicial, ¿no? Ha sido un aprendizaje para todos y pues una parte de mi pregunta iba orientada a esto, a una fecha límite, ¿sí? Porque sí considero, como dice José María, que las soluciones deben ser mixtas, ¿no? Entonces, nosotros, parte de lo que estamos buscando, no sé si alguno ya pues ha empezado con esta acción, es ver qué acciones se implementarán desde los ayuntamientos, por ejemplo, para ver si nosotros, pues, por una parte podemos sumarnos a estas acciones. Por otra parte, también compartimos la misma aplicación que tiene Hard Rock y a Jose, si te parece, también podemos un poco, pues, estar en contacto para sumarnos, ¿no? A este apoyo de que sea una aplicación abierta para ver si nosotros tenemos la ventaja, por decirlo de algún modo, que los hoteles en Costa Verde están muy seguidos. Entonces, un hotel, por ejemplo, Bougainville, lo comparte con Sávila y son trabajadores de Iberostar, pero de distintos hoteles. Entonces, por esa parte, pues es un beneficio. Sin embargo, pues si hay otros hoteles que puedan sumarse a esto, sería pues una solución, ¿no? De cierto modo. Así que, pues, contar con nosotros también para esto. Y por otra parte, quizás también pudiéramos unirnos, si hay hoteles que quisieran pues saber cómo activar pequeñas acciones o medianas acciones, pues dar una formación de plan de movilidad de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que no es una solución real, pero que puede servir de ejemplo para otros hoteles, hacer algo como más puntual de buenas prácticas en cuanto a movilidad sostenible, porque si tenemos ya en diciembre que tener un plan activado, yo creo que estamos sobre las fechas, ¿no? Vamos bastante justos. Entonces, bueno, era un poco por compartir eso. Gracias, Angélica. No sé si Pedro quieres apuntar algo ahí. No, pues no, o sea, un poco alineados bastante con esa idea. Al final, las sinergias entre empresas es una de las cosas que se demostró en el piloto que funcionan para esa colectivización del transporte. ¿Y es obligatorio que cada hotel tenga un gestor de transporte o esto no lo establece la ley? ¿Alguien especializado Ahora en... mismo no tiene ningún parámetro, o sea, la gestión del transporte es algo necesario, opcional, no es tanto así como obligatorio por la ley, porque al final tienes que ir cumpliendo esos requisitos de seguimiento del plan que te exige esa revisión bianual y esa actualización. Entonces ese gestor puede estar unificado si hay cooperación entre distintas empresas en una única entidad y no tiene por qué ser interno, también puede ser externo, un gestor de movilidad externo que se encargue de coordinar
las relaciones entre las distintas empresas. La ley se aprobó hace muy poco y todavía le falta el desarrollo normativo que generalmente tienen las leyes. Entonces, el Real Decreto que acortó los plazos a la mitad, específicamente en el tema de planes de movilidad, pues ha hecho que los funcionarios tengan que correr para desarrollar cosas, ¿no? Por ejemplo, el espacio de datos que comentaba Fernando el otro día, ¿no? Hace un momento. Entonces, todavía están trabajando en el desarrollo normativo de la ley y eso tardará algún tiempo. Porque Por ejemplo, por una parte los establecimientos tienen que tenerla a diciembre de 2026, por lo que entiendo, pero por otra parte no hay el desarrollo normativo de los lineamientos que hay que seguir. O sea, está el marco genérico, pero no lo específico. bueno, hay cosas, por ejemplo, los centros atractores de movilidad, que son parques empresariales en términos generales, parques empresariales, polígonos industriales y demás. Eso está definido en la ley. También dice la ley que en principio los tienen que definir las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que identificar dentro de su territorio los centros atractores de movilidad y eso todavía no se ha hecho, ¿no? Y no hay previsión de que se haga a corto plazo. Entonces hay cosas que están definidas, hay otras que no. Hay contradicciones además regulatorias, ¿no? Entre la regulación del transporte y lo que está diciendo la ley, ¿no? Que implica que se tiene que desarrollar todavía esa ley a nivel normativo. Y bueno, eso es la situación actual. Gracias. Bueno, una pregunta así para Pedro y para ti, José María, que son, digamos, los expertos en movilidad. Sabemos que hay un plan insular de movilidad redactado, aprobado, con una serie de fichas financieras, eh, pero sabemos todos que sin el transporte guiado y sin la suma de más modos de transporte en la isla, la situación previsiblemente va a ir a peor. Seguramente con la apertura del túnel de Erjos, pues bueno, pues lo que es el tráfico, que no hablamos de movilidad, sino el tráfico, eh, bueno, pues va a mejorar un poco, pero no va a dar solución a todos los problemas de movilidad que tiene la isla. Entonces, a grandes rasgos te pregunto a ti, José María, además que lo ves desde fuera y con mente fresca, ¿no? Y que conoces la movilidad de Madrid, del País Vasco, conoces un montón de sitios. eh, ¿Qué nos hace falta? ¿Qué crees tú qué medidas eh, implantarías eh, a corto y a medio plazo? Yo, desde mi humilde opinión, Claro. Mm. creo que hay que limitar, hay que ir a un sistema de licencias muy parecido al que tiene Singapur para los vehículos privados, que incremente el coste real para el usuario de tener y de utilizar un vehículo privado. Tiene que haber una alternativa viable de transporte público para los usuarios, antes, evidentemente, de poner en marcha un sistema de licencias, porque puede incrementar mucho los costes. El otro día lo hablaba con una compañera que vive allí y en Singapur, y el coste de una licencia allí es de unos $50.000 de Singapur. Prácticamente más que el coche, ¿no? En sí. Eh, Opciones de transporte público que ya está poniendo en marcha el Cabildo de Tenerife, como el transporte a la demanda, que ayude a mejorar la permeabilidad territorial del transporte público en la isla, ¿no? A todas las zonas de medianías y demás. Y el transporte guiado es muy caro, es muy, muy caro. Todo lo que es yo trabajé, como sabes, en el Metropolitano muy al principio, en el metro de Tenerife,
y es extremadamente caro. Participé en la redacción de los anteproyectos de los trenes del norte y el sur que hicimos con INECO. Y es que es una opción de transporte muy cara. Yo creo que muy cara en términos económicos, pero también en términos de impacto visual, medioambiental, si quieres, en la isla, ¿no? Ya el territorio, digamos, viable de la isla es reducido porque tenemos mucho territorio protegido, ¿no? Todos los parques, el Parque Nacional, todos los parques y los distintos niveles de protección del territorio que tiene el ordenamiento de la isla, ¿no? Entonces, al final, el territorio viable es reducido y ya está bastante copado con viario público, ¿no? Con vías para el tráfico rodado, ¿no? Entonces, añadir a eso opciones de tren es complicado, ¿no? A mí me resulta un poco complicado. Creo que el Cabildo creo que está haciendo cosas que van en la dirección correcta. Por ejemplo, el transporte de la demanda. Hay que evaluar el impacto. Y luego, por otro lado, el problema que tiene Tenerife es un problema muy típico de las islas, de los territorios insulares, que es mucha congestión eh, de tráfico, mucha dependencia del vehículo privado, mucha dispersión territorial. Son problemas que compartimos con Singapur, con Japón, con muchas otras islas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir probando distintas soluciones, también analizando el coste, ¿no? Porque el coste es importante, ¿no? Es mi criterio personal. Y a mí me gustaría aportar un extra al comentario de José María, del cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que la infraestructura guiada en una isla tan colmata y saturada y con tan poco espacio aquí en Tenerife no creo que vaya a ser el revulsivo que solucione los problemas de movilidad. Pero sí creo que deberíamos apostar también por integrar a la administración local en la gestión de la movilidad. Los hoteles al final se desarrollan en suelos municipales y de estos municipios deben aportar sistemas de transporte público, regulación de aparcamientos, bolsas de aparcamientos localizados en el extrarradio, o sea, deben aportar infraestructura necesaria para intentar, en la medida de sus posibilidades y en sus territorios, mitigar esos impactos que tenemos en esos entornos urbanos y turísticos de la movilidad de trabajadores y visitantes. Nosotros estamos trabajando en Barcelona, en las afueras de Barcelona, con una zona empresarial que tiene parque tecnológico, y ellos están precisamente ahora montando ese gestor del transporte en toda la zona, en toda esa zona, en todo ese territorio, y están involucrando a la Generalitat, o sea, a la comunidad autónoma, el nivel de comunidad autónoma y también al ayuntamiento, ¿no? A los ayuntamientos locales que tienen allí. Y que ellos están involucrándolos para que participen en la planificación de la movilidad de toda esa zona, ¿no? Como zona atractora de movilidad, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más por parte de los participantes? Bueno, pues cerramos este webinar dándoles las gracias a todos, José María, Claribel, Ayose y Pedro y Fernando, por supuesto. Seguiremos en contacto. Creo que hemos puesto eh, negro sobre blanco lo que tiene que ver con la normativa y las obligaciones, pero creo que se desprenden de aquí un montón de oportunidades que están relacionadas Sí, con la competitividad de las empresas y las empresas son las que tienen que liderar también el cambio y considerar, como decíamos al principio, la movilidad como un factor de competitividad y de sostenibilidad, ¿no? Bueno, creemos que son caras de una misma moneda y que bueno, trataremos de encontrar
también posibles incentivos a la inversión, a la redacción de estos planes. Estaremos atentos desde la Red CIDE para ver si hay algún tipo de convocatoria que pueda ayudar a las empresas a redactarlos, pero no es importante tanto la redacción, sino su ejecución, ¿vale? Y veremos que de nada que hagan un diagnóstico de cómo se mueven las plantillas, van a haber datos y un análisis muy potente de medidas que se pueden llevar a cabo, desde el coche compartido, como hemos visto hoy, el uso y la mejora del transporte público, que creemos que es fundamental. El transporte gratuito ha venido a mejorar muchísimo el desplazamiento de las plantillas, pero no es la única solución, ni como hemos visto en algunos estudios, pues bueno, no es solo una cuestión de costes, sino que tiene que convertirse en una solución frente al coche privado, y ahora mismo el coche privado sigue siendo, a pesar de todo, muchísimo más competitivo en todos los sentidos. Así que bueno, mucho tiene que andar esta isla a nivel público, a nivel privado y sobre todo a nivel de cada uno de nosotros, ¿no? Podemos hablar de las empresas, de lo que tiene que hacer el sector privado, pero también está en cada uno de nosotros, ¿no? Y el cambio de cómo usamos nuestros modos de transporte. Volveremos a hacer otro webinar relacionado con la movilidad, estoy seguro. Las tecnologías nos están ayudando a poner en marcha proyectos colectivos rentables, social, ambiental y económicamente hablando. Y creo bueno, que no quedará mucho para volver a hacer una reedición de- del proyecto de movilidad colectiva en otra zona, con otros criterios, y corrigiendo los factores que imposibilitaron la sostenibilidad en el tiempo de ese proyecto. Eh, yo creo que nada más. José María, muchas gracias. Gracias por tu empuje siempre, y a Pedro y a los compañeros de los hoteles por traernos la realidad del día a día, ¿no? Muchísimas gracias, Claribel y a Jose, y a todos por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias.